El COVID solo ha puesto de relieve las lagunas de cobertura que existen en Florida. Las restricciones son muy ligeras aquí en Miami. Mucha gente se murió, pero eso hace parte del virus, no es algo que pueda evitarse. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Postales de Campaña, la cobertura especial que France 24 realiza de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Nuestro viaje de más de 10.000 kilómetros por los 6 estados decisivos en estos comicios nos trae hasta aquí, hasta Florida. Con 29 votos electorales, este es el premio más codiciado por ambos candidatos. Nadie gana unas elecciones presidenciales en este país sin conquistar el Estado del Sol. Su población es diversa e impredecible, como lo son sus ajustados resultados electorales. Pero vamos a conocer un poco más a fondo esta zona del sur del país. ¿Qué sabemos de Florida? Conocido como el Estado del Sol o el Estado Soleado, Florida hace honor a su nombre. El estado limita con el Golfo de México y disfruta de un clima semitropical. Sitios emblemáticos de Florida, manglares y pantanos, incluidos los Everglades, un sitio declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es el tercer estado más poblado del país, con 21,48 millones de habitantes, la mayoría concentrados en las costas. La capital del estado es Tallahassee, en el norte. Florida tiene el mayor número de jubilados en Estados Unidos en relación con su población, 20,9%. También hay fuertes comunidades latinas y cubanas. El turismo es la principal fuente de ingreso del estado. Las playas y los parques temáticos aportan miles de millones de dólares al Producto Interno Bruto de Florida cada año. Con 29 votos del colegio electoral, Florida es un estado crucial. Mientras que los jubilados votan tradicionalmente por los republicanos, la población latina apoya a los demócratas, por lo que los resultados siguen siendo ajustados en Florida. En 2016, el estado votó con un 48,6% por Donald Trump. Si hay una cuestión que realmente ha impactado en estas elecciones presidenciales es la insólita crisis sanitaria que asola el mundo. Estados Unidos continúa recogiendo las peores cifras de esta pandemia y no debemos olvidar que aquí hay 30 millones de personas que no tienen seguro médico. El 37% de ellos son hispanos, precisamente una de las minorías más golpeadas por el COVID-19. Con la falta de empleo, muchos han perdido su cobertura sanitaria, motivo más que suficiente para que en estas elecciones los latinos batan récord de participación en las urnas. Yo creo que los latinos, sí, todos los que pueden van a salir y van a votar, lo van a mandar porque quieren hacer un cambio. Tenemos que estar bien seguros, pensarlo bien, por quién vamos a votar, cuál de los dos presidentes que nos da la seguridad a nosotros para estar bien, yo diría seguro. Yo soy socialista, entonces para mí el seguro es algo que debe ser universal, que todo el mundo tiene el derecho de tener seguro médico, la gente pobre, la gente rica. El estado de Florida apostó desde el principio por una rápida reapertura económica y las consecuencias han sido terribles. En las últimas semanas se han disparado los casos de contagio y fallecimientos por COVID-19, una situación bastante preocupante si tenemos en cuenta que el estado del Sol es el destino favorito para las personas jubiladas en este país, precisamente la población más vulnerable en medio de la pandemia. Richard Glom tiene 84 años y su salud es frágil. Es una persona mayor que hace parte de la población con riesgo de sufrir complicaciones por COVID-19. Las cifras en Florida son totalmente inaceptables y ridículas. Muchos republicanos como yo están hartos del señor Trump. Por primera vez en sus vidas, Richard y su esposa no votaron en 2016. Sin embargo, son republicanos convencidos. Este año apoyan al Partido Demócrata porque están preocupados por el manejo del coronavirus. Florida es el tercer estado más afectado por los contagios. Si nos enfermamos a nuestra edad cuando ambos tenemos problemas de salud, nuestras posibilidades de sobrevivir son bajas y ponemos en peligro a nuestras familias, a nuestros hijos si deciden ayudarnos.
La pandemia del COVID-19 ha puesto el tema del acceso a la atención médica en el centro de la campaña presidencial. Estos activistas intentan concienciar a los votantes de las deficiencias del sistema de salud, y esta es la misión de Bárbara. ¿Considera que la salud es un tema importante? Muy importante. ¿Qué opina de lo que está pasando en la Corte Suprema y con la administración Trump, que trata de destruir el proyecto de ley de salud de Obama? Es una locura. Al hacerlo, estarían privando a más de 30 millones de estadounidenses de atención médica. En Estados Unidos, la seguridad social no es universal. El sistema se basa en un conjunto de seguros privados muy costosos. En 2010, Barack Obama introdujo una ley que requería que los estadounidenses tuvieran un nivel mínimo de cobertura de salud. Desde entonces, la administración Trump ha eliminado la obligación de asegurarse, y el estado de Florida quiere revocar la ley. Con el Obamacare, la gente tenía acceso a la atención preventiva. No terminaban en urgencias ni quedaban con secuelas físicas permanentes. Los republicanos cambiaron la ley de salud de Obama y ahora la gente no puede pagar. Una situación que se agrava con la pandemia de COVID-19. Desde marzo, las cifras de desempleo en Estados Unidos se han disparado. Al perder sus trabajos, los estadounidenses a menudo han perdido su cobertura médica. Y más de 30 millones de personas viven hoy en día sin seguro médico. Este centro en el oeste de Orlando proporciona atención gratuita a los más necesitados, pero por la pandemia, las consultas deben hacerse en línea. Hoy estamos viviendo una nueva ola de pacientes, personas que hace un año tenían muy buenos trabajos, muy estables y ahora están desempleados. El COVID solo ha puesto de relieve las lagunas de cobertura que existen en Florida. En promedio, un día de atención en un hospital estadounidense cuesta $4.000, 5 veces más que en Francia. Para Abby, la atención médica gratuita debe ser extendida a todo el país. Estados Unidos destina el 17% de su PIB a su sistema de salud. Eso es más que cualquier otro país desarrollado. Sin embargo, entre 20.000 y 45.000 personas mueren cada año por falta de atención médica. Y para conocer el impacto que la pandemia ha tenido en los estadounidenses, nos acompaña el doctor Torres Viera. Hoy está aquí con nosotros, venezolano, experto en enfermedades infecciosas y que además ha vivido la enfermedad muy de cerca, primero porque usted mismo se contagió en el mes de abril y segundo porque ha tratado directamente con los pacientes. Doctor, mi primera pregunta es, ¿qué ha ocurrido en Florida para que haya habido este aumento de casos en las últimas semanas, superando incluso a Nueva York, el epicentro inicial de esta pandemia? Mira, yo creo que el problema de Florida no lo puedes separar del problema de todos los Estados Unidos. El problema en los Estados Unidos en general es que ha habido una descoordinación en general en el manejo de la pandemia y estamos funcionando como si fuéramos los 50 estados, cada uno por su cuenta, sin una coordinación a nivel federal. Entonces, se ha hecho muy difícil manejar la pandemia, ese es uno de los elementos. El siguiente elemento es que la gente se relaja rápidamente y deja de tomar las medidas necesarias y eso en parte tiene que ver un poco con la politización que ha tenido la pandemia en los Estados Unidos. Entonces la gente deja de usar la máscara, se reúne. Nosotros en el sur de la Florida somos muy latinos, entonces tendemos a reunirnos, a darnos abrazos, a estar con la familia y eso ha sido difícil para la gente manejarlo. Entonces por eso los números en la Florida están aumentando. ¿Cree que la rápida reapertura del comercio, de los restaurantes y demás negocios ha facilitado también este aumento de casos? Obviamente, sí, sin duda. De hecho, lo vimos entre la primera parte de la epidemia y la segunda que tuvimos y ahora estamos entrando en una tercera fase. Vimos que una vez que logramos controlar todo, cuando se hizo una cuarentena muy estricta, se abrió muy prematuramente, a diferencia de lo que hizo New York, por ejemplo, o lo que hizo Europa. Y entonces cuando empezamos a abrir la ciudad, estábamos todavía con unos niveles de transmisión en la ciudad que eran más altos de cualquiera de estos sitios que te mencioné. Y entonces tuvimos un segundo pico de la epidemia que era incluso más alto que el primero. Y ahora estamos entrando en la tercera fase donde también hemos abierto la ciudad prematuramente, en mi opinión, y estamos empezando a ver el aumento de los casos en Florida a partir de una fase un poco más alta de la que estábamos anteriormente. Los grupos minoritarios, afroamericanos y latinos, han sido los más castigados por esta pandemia. ¿Cree que si el sistema sanitario hubiese sido diferente se podría haber evitado esto?
Probablemente sí. Hay varias cosas que nuevamente que se involucran en ese punto. Uno es que las minorías en los Estados Unidos, los latinos, los afroamericanos, tienden a vivir más conglomerados, tienden a poseer trabajos que son inevitables que tengas que asistir al trabajo y entonces es más probable la exposición a esos grupos minoritarios. El otro punto, obviamente, que usted habla es el caso del sistema de salud. El sistema de salud de los Estados Unidos, a pesar de que sea un sistema muy potente en términos de economía, en términos de ingresos, en términos de tecnología, es un sistema también bastante disfuncional por lo fragmentado que está el sistema, con sistema privado, sistemas públicos, con distintos prestadores de salud de distintos grupos privados que no se interrelacionan. Y eso, a su vez, tratarlo de coordinar con un sistema de salud nacional o estatal también es mucho más complicado. Entonces, todas esas cosas han contribuido para que las minorías hayan sido más representadas, en este caso, que la población blanca. La vacuna también ha sido un tema muy político. ¿Cuándo cree usted que estará lista esa vacuna para hacer frente al COVID-19? Yo creo que vamos a tener información sobre la vacuna probablemente para finales de este año, probablemente en noviembre o en diciembre. Pero la vacuna no va a estar lista, creo que no va a empezar a ser aplicada hasta principios, quizás los primeros 4 meses del año que viene. Entonces todavía nos queda un trecho por andar. En términos de información, sí, es posible que tengamos información de si es efectiva o no. No sé cuántas vacunas vamos a tener para el final, pero no creo que de efectivo, de aplicarse, no va a ser hasta del año que viene. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un placer, muchas gracias a ustedes. Estas elecciones se han convertido en un referéndum de la gestión que Donald Trump ha hecho de esta pandemia. El presidente estadounidense ha tratado siempre de restar importancia al virus. Incluso cuando él mismo se contagió, dijo que había sido una bendición de Dios. El 65% de los estadounidenses cree que podría haberlo evitado si se hubiese tomado más en serio el COVID-19. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nosotros ponemos ya rumbo a Arizona, que será nuestro próximo destino, para hablar de otro tema fundamental en estas elecciones, la inmigración. Acompáñenos en nuestras redes sociales o en la página web de france24.com.